Buenos días muchachos a todos, buenos días Felipe, namaste, ojalá todos hoy día se encuentren muy bien, habemos muy pocos conectados, 11 conectados, muy bien, eso quiere decir que 11 van a tomar el conocimiento hoy día, los demás veremos qué hacemos con ellos. Vamos a continuar nuestro capítulo en el cual habíamos dicho que ingresaríamos conceptos acerca de las reacciones químicas. Esos conceptos nos van a ayudar, como les decía yo, en el capítulo que viene y después en el resto del curso. Y por qué no decirlo, en el resto de las veces que ustedes sigan hablando de química en su carrera, en su vida. No estoy exagerando en realidad. Un nuevo concepto, ayer hablamos del factor de espontaneidad, el delta G, ¿cierto? Y veíamos delta G mayores que cero como no espontáneo, reacciones no espontáneas, delta G igual a cero como reacciones en equilibrio, y los delta G menores que cero eran nuestro caso, lo que queríamos nosotros, eran reacciones espontáneas, y de ahí lo relacionábamos con los delta H, los calores, y hablamos acerca de esas cosas. Hoy día vamos a meter, como les decía, un segundo concepto que es la constante de equilibrio y que nos va a permitir a nosotros registrar la magnitud con la cual ocurre una reacción, vale decir, el avance de una reacción, cuánto progresa en el sentido que yo quiero que progrese, vale decir, de reactantes hacia productos. Entonces, esta constante de equilibrio, una reacción, ¿cierto? Por decirlo bien correctamente, una reacción donde están los reactantes y los productos, va a estar generalmente regida por una constante, vale decir, un factor matemático que da cuenta de cuánto avanza la reacción hacia la derecha y cuánto retrocede hacia la izquierda. Ese factor matemático siempre es la multiplicatoria, creo que esto se lo había dicho días atrás, es la multiplicatoria de los productos partido por la multiplicatoria de los reactantes. Por lo tanto, cuando hay mucho producto, este factor, matemáticamente hablando, este factor es muy grande, por lo tanto, la constante de equilibrio es grande, porque este es pequeño. Vale decir, casi todo esto se ha transformado. Una reacción 100% quiere decir que de aquí no hay nada y acá está todo. Entonces, es una constante de equilibrio altísima, ¿cierto? Entonces, dado esta expresión matemática, nosotros podemos deducir lo que les estaba comentando. Si la constante de equilibrio es mayor que 1, vale decir, mientras más grande sea y es mayor que 1, quiere decir que la reacción más se aproxima hacia los productos, mientras que la constante tiene un valor más bajo, menor que 1, la constante quiere decir que la reacción inversa, esta que está aquí hacia la izquierda, vale decir, de productos hacia reactantes, empieza a ser más importante que la que va hacia los productos. Entonces, mirando la constante de equilibrio, yo puedo saber si una reacción va a tener una extensión grande o una extensión baja en su capacidad de originar productos. Y vamos a relacionar esta constante de equilibrio que estamos conversando recién con el delta G que habíamos conversado ayer. La energía libre de Gibbs se relaciona con la constante de equilibrio en esta ecuación que ustedes están viendo abajo a través de una relación de menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Este R es la constante de los gases, 0,82 en medida en atmósfera, Kelvin, mol. Creo que tengo un ejercicio a continuación que les doy esos datos. La temperatura, registrada también en grados Kelvin, y la constante de equilibrio que la podemos calcular a través de la expresión matemática que ustedes están viendo. Veamos de qué nos sirve esta relación entre la espontaneidad y la constante de equilibrio. Les pongo un ejemplo. En realidad son dos. El primero está acá arriba, el segundo está inmediatamente ahí abajito. Les tengo una ecuación o una reacción que tiene una constante de equilibrio, miren ustedes, menos 22 kilocalorías molar. Esas unidades nacen justamente de haber usado la constante de los gases en kilocalorías mol Kelvin. Entonces, cuando yo utilizo esas unidades, obviamente el resultado aparece en esas unidades. Si utilizo la constante de los gases en otra unidad, debo modificar esas unidades para llegar a unas expresiones similares a esta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación que yo le estoy proponiendo? Una que habíamos conversado ayer, cuando vimos el primer ejemplo de la reacción de sustitución, ¿se acuerdan? Miren ustedes, este es el sustrato, tiene un ligando, y en el producto yo he sustituido ese ligando por hidroxilo, vale decir, no sé si usted quiere para ir practicando, esta es una reacción de sustitución, colóquele ahí, reacción de sustitución.
Y estamos midiendo la constante de equilibrio para esta reacción de sustitución. En realidad, si ustedes quieren hacer mejor que mi propio dibujo, deberían colocarle también una flechita que vaya hacia atrás. Aquí. Una flechita que vaya hacia atrás. ¿Ya? Voy a colocársela yo para que ustedes también se entusiasmen y lo hagan ahí. Porque si tengo una constante de equilibrio, quiere decir que hay una flecha que va para un lado y una flecha que va para el otro, si no, no tendría sentido la constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio, de alguna forma nosotros hemos podido cuantificar el cloruro, el alcohol, el cloroalcano y el hidroxilo. ¿Ya? Y hemos determinado que tiene un valor, eso sería un 10 elevado a la 16, la constante de equilibrio. Vale decir, es una magnitud, ustedes ven que muy superior a 1, vale decir, es una expresión, es una reacción que tiene una constante de equilibrio muy desplazada hacia la derecha. Yo diría entonces que podría colocar una flecha muy marcada. Esto es gráfico nomás, ¿ya? Está quedando horrible esto, a ver si lo puedo hacer mejor. Cambiando lápiz. Ahí. Ahí sí. Tiene una flecha muy marcada hacia la derecha y tiene un componente pequeño hacia la izquierda. Eso es lo que me dice esta gran magnitud de la constante de equilibrio, medida a una temperatura de 25 grados Celsius. Si yo cambio la temperatura, esa constante de equilibrio se modifica, porque depende de la temperatura, recuerden ustedes. Generalmente se expresan a 25 grados Celsius. Entonces, ¿qué tengo yo? Una reacción, ahora tomo la constante de equilibrio, la pongo en la ecuación que les dije delante, RT, logaritmo natural de la constante, ahí está la constante, y me dio un valor de, y voy a resaltar, miren, menos 22, voy a ponerlo así en grande, menos 22 kilocalorías mol. Esa es una magnitud muy grande de delta G, y muy negativo también. Recuerden ustedes que los valores negativos eran los que a nosotros nos gustaban, los que a nosotros nos convienen para que la reacción funcione a la derecha. Entonces, yo podría decir que esta reacción es una reacción espontánea y que tiene una extensión alta hacia la derecha, hacia los productos. Tiene un delta G de menos 22 kilocalorías mol. Examinemos el segundo caso. Ese es el 1, este es el 2. Examinemos el segundo caso. Voy a limpiar. El segundo caso plantea la interacción de carbono, una forma del carbono es el grafito, que forma unas láminas, ¿cierto?, con oxígeno. Puede ser oxígeno que yo suministro, puede ser oxígeno ambiental, a fin de formar, perdón, a fin de formar dióxido de carbono. No les voy a poner el cálculo de la constante, pero sí les voy a pedir que me crean que el delta G de esta reacción es, ahora lo voy a copiar en rojo, menos, simplificando, menos 96. Les recuerdo que este era menos 22. ¿Ya? Resulta que esta reacción yo le puse un ticket, dije, es una reacción muy buena, ¿cierto? Y esta reacción entonces, si yo miro menos 96, yo debería colocarle, si a ese le coloqué un ticket, este debería colocarle, no sé, unos 4 tickets, 5, 6 quizás, ¿cierto? Entonces uno podría decir, mira, esa reacción es bastante buena, desde el punto de vista de la espontaneidad. Es una reacción muy espontánea, porque tiene ahora menos 96, vale decir, es 4 veces el valor de la espontaneidad de la primera. Vuelvo al ejemplo que había puesto ayer. Voy a volver a convertirnos nosotros en un consorcio, ¿cierto?, en un consorcio que quiere invertir en una reacción. Supónganse que el químico 1 nos presentó esta reacción y el químico 2 nos presentó esta segunda reacción. Si nosotros solo nos quedásemos con el concepto de la espontaneidad, de seguro que todos estarían dispuestos a invertir en la segunda reacción, ¿cierto? Estaríamos diciendo, ya, metamos platita ahí, pongamos todos nuestros fondos en la segunda reacción porque esa reacción va a funcionar bien. Pero resulta que, déjenme advertirle algo, miren, esta reacción toma millones de años en ocurrir. ¿No? Millones de años. ¿Qué significa eso? Que hay una trampita aquí. ¿Ya? Hay una trampa que nosotros debemos considerar al momento de operar, invertir, proponer una reacción química.
que no solo es importante la espontaneidad, tal como dice aquí, termodinámica, vale decir, los cálculos de las energías, porque todo eso hemos hecho cálculos de energía, ¿cierto? La energía de desorden, la energía de la entalpía, la energía de Gibbs, ¿cierto? Sino que también hay que meter un factor que tiene que ver con la, y aquí lo voy a anotar, velocidad. Voy a ponerlo así, usted termina de anotarlo. Entonces, hay un factor de velocidad que tiene que ser considerado a la hora de escoger una reacción. En este caso que les acabo de colocar, la espontaneidad favorece enormemente la reacción 2 y uno podría entusiasmarse a través de ese parámetro, pero resulta que nosotros también tendríamos que preguntarle a los químicos, al 1 y al 2, cuáles eran los conceptos de velocidad. Y resulta que la primera es una reacción que opera en menos de una hora, yo diría 10, 15 minutos, y esta otra millones de años. Entonces, si yo junto velocidad con espontaneidad, obviamente escojo la primera reacción si yo quisiera invertir en una reacción, y la segunda la quedo mirando con muy buen ojo desde el punto de vista de la espontaneidad, pero ni loco para acercarme desde el punto de vista de la velocidad. Y cuando hablo de la velocidad, estoy hablando, y este es el término técnico, de la cinética de la reacción. Anótenlo ahí porque lo vamos a emplear. De la cinética. Entonces aquí estoy usando ya la palabra. Cinética. La cinética de la reacción es una forma elegante de decir la velocidad de reacción. Eso quiere decir la cinética. Ahora, los químicos, y sobre todo los físico-químicos, siempre hablamos de la cinética, ¿ya? Entonces, cuando usted quiere hablar de velocidad y quiere congraciarse con el profesor, hable de la cinética. Aunque si habla de la velocidad, el profesor también la va a entender. Pero si habla de la cinética, le va a gustar mucho más, porque es un término más técnico. ¿De qué se trata la cinética? La velocidad de la reacción. Lo vamos a expresar aquí, miren. Voy a inventar una nueva expresión, una nueva ecuación, donde A es el reactante y se va a transformar en B, a través de una reacción de equilibrio. Vale decir, la transformación de A y B va hacia la derecha, pero B también se transforma en A y tiene un componente hacia la izquierda. Y la velocidad se va a expresar con diferenciales, ¿ya? Yo no sé si ustedes han visto en matemáticas los diferenciales, las derivadas, ¿las han visto, no? ¿Han tenido curso de matemáticas ya ustedes? Sí, profe. Muy bien, entonces saben lo que es una derivada, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces aquí en la derivada, la de A de T, la derivada de la concentración de A, del reactante, partido por la derivada del tiempo. ¿Qué significa eso? Eso es matemático. Ahora yo lo interpreto químico. Es simplemente cómo va desapareciendo, bueno, en realidad desapareciendo no es la palabra, cómo se va consumiendo A en el tiempo. Esa es la velocidad de la reacción. Porque si yo sé que A se consume en una hora y queda 0, yo diría que esa es la velocidad de la reacción. Vale, si diría, mire, en una hora usted consume el 100% de A. Al contrario, diría, mira, en una hora usted consume el 50% de A. Y así yo puedo entonces expresar cuánto se demora la reacción en avanzar hacia la derecha. Entonces, la derivada de A, cuánto se consume A, y digo consumo porque tiene un signo matemático de menos, entonces menos es una resta. Estoy restando concentración, es un efecto de consumo desde el punto de vista químico. Matemáticamente eso es un signo negativo. Entonces, es el consumo de la concentración de A en el tiempo. Y eso, si uno quita las derivadas, trabaja matemáticamente, y ustedes probablemente se acordarán de los cursos matemáticos, llega a una constante con la concentración de A. Y esa es la expresión de velocidad final. Es una constante de velocidad por la concentración de A. Lo marco en rojo para que se note bien, porque ahí está un poquito como enredado todo. Lo estoy dejando más separado. La velocidad, perdón, finalmente es una constante, y ya no es una constante de equilibrio, sino que es una constante de velocidad por la concentración de A. Si usted quiere, le pone ahí una vez lo que quiera. En realidad esta es una constante pequeña, es una K minúscula. ¿Ya? Entonces la velocidad es una constante de velocidad por la concentración de A. Y esa concentración de A es el consumo. ¿Qué significa ahora tener esa matemática a disposición de la química? Miren ustedes, como la velocidad es directamente proporcional con la K y la A, entonces yo digo que la velocidad
y me quedo en esta expresión, velocidad directamente proporcional a la constante de velocidad. Por lo tanto, si yo tengo una constante de velocidad altísima, acá abajo, ¿cierto? Tengo una velocidad constante altísima, de una magnitud muy grande me refiero, quiere decir que la velocidad de la reacción es grande, porque es directamente proporcional la K con la B. Por el contrario, si la constante de velocidad tiende a cero, ¿ya? En el peor de los casos sería cero, vale decir una reacción que no camina, diría yo que la velocidad de la reacción también es baja. Entonces, esa deducción viene justamente de la expresión de la relación lineal que existe entre la velocidad y la constante de velocidad. ¿Okay? Conociendo esto, hay ciertos elementos que derivan justamente de los elementos de la concepción cinética de la reacción. Y esos elementos, que les voy a enseñar a continuación, nacen de dos teorías. Es decir, dos teorías intentan explicar la velocidad de la reacción. La primera teoría se llama teoría de las colisiones, que ustedes la manejan yo creo que bastante bien porque la enseñan bastante bien también en la química general. Y lo principal de la teoría de las colisiones son dos cosas, ¿ya? Conocer el concepto de la colisión efectiva y la colisión elástica. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo dos moléculas, dos reactantes, reactante A, reactante B, para que se transformen en producto, tienen que chocar en una forma efectiva, vale decir, lo más probable es que sea a una alta velocidad y de frente, así como un choque de automóviles, ¿cierto? Si usted choca dos automóviles de lado, el nivel de destrucción lo más probable es que sea bajo, ¿ya? Y hasta pueden haber sobrevivientes, perdóneme que abuse un poco del ejemplo, ¿ya? Pero si usted choca dos automóviles de frente a una altísima velocidad, el nivel de destrucción es altísimo, ¿ya? Y probablemente tengamos que lamentar vidas. Acá es lo mismo, ¿ya? En la química, dos choques de moléculas a una altísima velocidad es sinónimo, probablemente, la probabilidad de que haya un producto originado de ese choque efectivo es muy alto. Por el contrario, el choque elástico es cuando dos moléculas chocan y rebotan. Y ustedes, bueno, ¿y por qué van a rebotar? ¿Por qué no se transforman? Porque no tienen la energía suficiente. Es decir, dos autos que vienen a una velocidad pequeña y chocan, se topan, ¿ya? Lo mismo ocurre con las moléculas. Dos moléculas que vienen a una velocidad baja, es decir, tienen baja energía cinética, rebotan y siguen su camino y tendrán una oportunidad más para encontrarse después. Pero ese choque no fue efectivo. Sin embargo, el primero sí fue efectivo. Ese es el primer concepto que nace de la teoría de las colisiones. La colisión efectiva, la colisión elástica. Recuerden, la colisión efectiva es la que a nosotros nos interesa para originar productos. Y como consecuencia también, y si le juntamos con la teoría del estado de transición, ya voy a explicar bien de qué se trata esto, llegamos a un gráfico de este tipo. Ahí va a tener las interacciones que tiene cada una al choque. Claro, Nicolás, la interacción que va a tener cada una al chocar es importante. Por ahora simplemente nos estamos imaginando la reacción como dos esferas que chocan. Obviamente eso no es una reacción química, porque hay unas interacciones que tienen que mostrarse favorables, como dice Nicolás ahí en el chat, ¿cierto? Esos detalles los vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora tenemos una concepción muy simple de la reacción química. Dos bolitas que están chocando. En una se hacen pedazos y se transforman en productos, y en la otra rebotan, ¿ya? Pero lo que dice Nicolás en el chat es verdad. Hay interacciones que tienen que ver, las vamos a estudiar un poco más adelante. Entonces, si yo junto la teoría de las colisiones con la teoría del estado de transición, que ya voy a hablar de qué es lo que se trata, yo puedo dibujar gráficos como este tipo, donde se acuerdan que nosotros lo usamos estos gráficos para describir el delta H. Tengo muy grueso este lápiz. Voy a poner un poquito más fino. Ahí. Este es un ejemplo de una reacción de tipo exotérmica, porque el delta H es negativo. Y lo estoy usando para mostrar la transformación de A en B en un proceso exotérmico que pasa por la formación de un complejo activado. ¿Qué es lo que es este complejo activado? El complejo activado es cuando justo el momento en el cual el reactante se está transformando en producto, por lo tanto el producto se está originando, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista de los enlaces? Que hay enlaces que se están rompiendo y hay otros enlaces que se están formando, ¿ya? Entonces, en el complejo activado, en realidad después le vamos a llamar estado de transición, porque el complejo activado
es una situación particular que está ahí en ese punto. El estado de transición vamos a ver que es una zona, ¿ya? Lo voy a explicar un poquito más adelante. En este complejo activado, producto del choque efectivo, hay enlaces que se están rompiendo y hay enlaces que se están formando. Vale decir, es una situación intermedia entre los reactantes y los productos. Es una situación de alta energía. El máximo de energía, fíjense ustedes, si yo dibujo una línea de energía entre A y B, yo digo, la energía del sistema va subiendo hasta llegar a un nivel tal en el cual se forma esta situación donde se están formando y rompiendo enlaces, y una vez que se terminan de romper los enlaces y se terminan de formar los otros, yo empiezo a descender la energía para llegar al producto. Entonces, esta línea es una línea de energía, me está mostrando cómo va a través del avance de la reacción en el tiempo. La reacción está avanzando de aquí para allá, por cierto, voy de reactante a producto. ¿Cómo voy de los reactantes caminando hacia los productos? ¿Y cómo camino? Aumento la energía, llego al estado de transición o complejo activado, por ahora le estamos llamando complejo activado, y luego desciendo a el valor de B. Si es una reacción, voy a limpiar un poquito, si es una reacción exotérmica, ese descenso me lleva por debajo del nivel de la energía de A, ¿cierto? Y termino con B acá. Pero si es una reacción de tipo endotérmica, llego aquí y podría terminar acá, ¿cierto? Pero fíjense ustedes que para una reacción de tipo exo y endo es lo mismo, vale decir, aumento la energía, llego a complejo activado y luego desciendo. Desciendo hasta el nivel que le corresponde a la reacción, sea endo o sea exo. Entonces acá no tiene que ver si es exo o endo la formación del complejo activado. Ese complejo activado se forma sí o sí. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Aquí voy a explicar bien el asunto de del estado de transición. El estado de transición, les decía yo recién, es una zona. Toda esa zona que está ahí es la zona del estado de transición. En la zona del estado de transición existe el complejo activado, pero nosotros de aquí en adelante vamos a hablar siempre solamente del estado de transición. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ser el estado de transición? Va a ser la región donde justamente se están formando enlaces y se están rompiendo enlaces. Es una región, tal como dice el nombre, de transición entre los reactantes y los productos. Es una región de alta energía, vale decir, fíjense que lo mismo que dije para el complejo activado lo estoy diciendo para el estado de transición, solamente que el complejo activado es un punto y el estado de transición es una región, pero los dos están en la cresta de este pico, ¿ya? En la cresta de esta curva, ahí, yo ubiqué el estado de transición y el estado de transición está ahí dentro de la zona, perdón, el complejo activado está dentro de la zona del estado de transición. Pero insisto, de aquí en adelante nosotros siempre vamos a hablar del estado de transición como el momento en el cual el reactante se empieza a transformar en producto. No es reactante ni tampoco es producto. ¿Por qué? Porque se está transformando, está cambiando. Hay enlaces que se están rompiendo y hay enlaces que se están formando. Y si yo quiero dibujar el estado de transición, siempre se representa por un signo de ese tipo, que es el que está puesto acá. Siempre lo voy a escribir, como les dije yo, en la cresta del pico que representa el paso de A a B. Y si yo quiero escribir la ecuación que representa este gráfico, digo A es el reactante, B es el producto, tengo una reacción de equilibrio y el estado de transición está ahí en el medio. Ahí. En el camino entre A y B está el estado de transición. Entonces tengo dos formas de mostrar el estado de transición. Lo muestro en un gráfico como este o lo muestro en la ecuación como este otro. ¿Ok? Tengo dos formas. En esta ecuación vamos a hablar ahora un poco más en detalle. Ahora que tenemos estos antecedentes, vamos a hablar de la cinética. Vamos a hablar de cinéticas o de reacciones que ocurren en distintas etapas o ocurren en una etapa. En el primer caso, este lo llamamos caso 1, después van a haber otros más, vamos a hablar de una reacción que ocurre en una etapa. ¿Qué quiere decir eso? Que mi reactante A pasa por una etapa, esa etapa tiene un estado de transición ahí, y se transforma inmediatamente en B, en el producto. Si no se entiende bien, le voy a poner el contraejemplo.
Pero este contraejemplo aparece en la página siguiente. A para dar R para dar B. Para entender esto de una etapa, les pongo esto otro como contraejemplo. Esta sería una etapa, esta sería 2. Y fíjense ustedes que, voy a cambiar de lápiz, para transformar A a B, en este caso tuve que pasar por dos etapas. Esta es una reacción entonces de 2 etapas. Sin embargo, en esta es una reacción de una etapa. Pongo ese contraejemplo para que se entienda bien una etapa. Una etapa paso directo de reactante a producto. Las reacciones de una etapa, yo diría, me atrevería a decir que son las menos en química. ¿Ya? Un menor número de reacciones, si pienso en todas las reacciones que existen, yo creo que ocurren en una etapa. La mayoría de las reacciones, no me atrevo a decir cuánto, pero sí les aseguro que la mayoría de las reacciones ocurre en más de una etapa. Y cuando yo tengo reacciones de más de una etapa, estoy hablando de reacciones multietapas, que son las que vamos a ver a continuación. Pero antes de abandonar esta página, les quiero mostrar esto. No existen intermediarios. En la reacción que acá, esto debía haberlo dicho antes de borrar, voy a escribir de nuevo. A, R, B. Eso fue lo que escribí, ¿cierto? Aquí fíjense que A se transformó directamente en B, pero A pasó por una especie o una molécula, puede ser una especie o puede ser una molécula, R. Esta especie R es lo que nosotros llamamos un intermediario, porque intermedia entre el paso de A y B. ¿Ya? Si yo tengo una reacción de 2 etapas, tengo un intermedio. Si tengo una reacción de 3 etapas, tengo 2 intermediarios y así sucesivamente. Pero lo importante, como estamos viendo en esta página, la reacción de una etapa, quiero que se den cuenta que en la reacción de una etapa no existe intermediario. Por eso es muy importante. ¿Ya? En una reacción de una etapa no existe intermediario. Lo único que existe es el estado de transición. ¿Ya? Lo único que media entre A y B, el reactante y producto, es el estado de transición. Veamos qué pasa con una reacción de más de una etapa. En la de 2, ahora ya la dibujo bien. Delante se las puse así media al lote. Ahora está bien dibujada. Estoy transformando de A a B y paso por I. Delante le llamé R, ahora le llamo I, no importa. ¿Qué es lo que es I? Es un intermediario de reacción. ¿Ya? Media entre A y B. ¿Cuántas etapas tenemos? 2. Aquí está la primera, ahí está la segunda. Perdón. ¿Cuántos estados de transición existen? Los estados de transición son igual al número de etapas. En la reacción de una etapa había un estado de transición. Reacción de 2 etapas, 2 estados de transición, uno para cada uno. Fíjense, ahí tenemos uno, ahí tenemos otro. 2 estados de transición porque hay 2 etapas. ¿Cuántas velocidades existen? 2. La etapa 1 y la etapa 2. Voy a volver al gráfico anterior. Fíjense, en la etapa de una solamente existe una expresión de velocidad. ¿Cuál es? Esa. Esta expresión de velocidad es esa que está ahí. Relaciona esa expresión. Cuando yo voy a una de 2 etapas, tengo una velocidad para la primera etapa y una velocidad para la segunda etapa. Entonces, cuando aparece más de una velocidad, hay una pregunta que se hace siempre los alumnos, y es muy sano que se la hagan. Déjenme buscar dónde está. Aquí está. Y es muy sano que se hagan la pregunta, bueno, si hay 2 velocidades, ¿cómo represento la velocidad total de la reacción? ¿No? Que es la pregunta que estoy tratando de responder acá. Luego voy a ir a eso. ¿Cómo represento la velocidad total de la reacción? Veamos. Voy a inventar un gráfico. Tengo A como reactante, tengo B como producto y tengo el intermediario. Vale decir, estoy tratando de representar esta ecuación. En esta ecuación yo tomo algunas libertades. La primera libertad es que yo le asigno una energía más alta a la primera etapa que a la segunda. ¿No? Usted dirá, ¿por qué eso? Por ahora es arbitrario, pero supónganse que yo tengo algún conocimiento que les voy a dar en un ratito más para saber eso. Por ahora, síganme en lo que voy. La energía empieza a aumentar, tal como les dije delante, llego al estado de transición, y una vez que llego al estado de transición, disminuyo hasta llegar al intermediario.
formo el intermediario. Y el intermediario, para transformarse en B, hace lo mismo. Empieza a aumentar su energía, llega al segundo estado de transición y luego disminuye para llegar a B. En este caso hizo una reacción exotérmica, podría ser endotérmica sin ningún problema. ¿Ya? Y fíjense que yo definí una energía para la primera etapa más grande que una energía para la segunda etapa. Cuando uno define la energía, y este dato es muy importante porque los alumnos se equivocan mucho, así que por favor coloquen más atención en esta parte. Cuando uno define la energía, lo hace desde el punto inicial hasta el pico de la curva. Vale decir, esa magnitud, esa es una energía. Para la segunda, y aquí está el error que cometen los alumnos, vuelven a tomar este punto como referencia. ¿Ya? Y dicen, la segunda energía es esa. Eso está malo, porque justamente le estoy diciendo yo que tiene que tomarse el punto de referencia. Y el punto de referencia para el segundo estado de transición no es A, sino que el punto de referencia es I. Entonces, esa magnitud está bien puesta. La otra estaba mal puesta. ¿Ya? Entonces, insisto, la energía de una etapa, porque esta, aquí estoy, etapa 1 y etapa 2, ¿cierto? La energía de una etapa parte del punto de referencia hasta la punta del pico. Ahí tenemos la etapa 1 y en la etapa 2, desde el punto de referencia a la punta de la gráfica del pico que yo estoy dibujando. Entonces tengo dos valores de energía de distinta magnitud. Tal como ustedes pueden ver, el primero es más grande, el segundo es más pequeño. ¿Cómo lo sé? Por la barra. Esa barra es más grande que esta otra barra. Entonces, existe el concepto de energía de activación. ¿Qué significa esa energía de activación? Es la energía que define la formación, perdón, define la formación del estado de transición de mayor complejidad, de mayor energía. En este caso, el pasar de A al estado de transición me consume mayor energía que pasar de I al estado de transición 2. ¿Ya? Eso quiere decir que la velocidad de la etapa 1 es mayor que la velocidad de la etapa 2. ¿Por qué? Porque este camino es más largo, miren. ¿Ya? Supónganse ustedes pongan un caminante aquí. ¿Cuál es el camino que recorre? Todo ese camino para llegar allá. Pongan el caminante aquí. ¿Cuál es el camino que recorre? Esa magnitud. ¿Ya? Este recorre más camino que ese otro. Ahora voy a química. ¿Ya? Yo tengo que entregarle a más energía que la energía que le tengo que entregar ahí para que se transforme en el estado de transición. Entonces, ¿qué proceso demanda más energía? El proceso 1. Porque le tengo que entregar más energía a para que alcance el estado de transición versus la energía que le tengo que entregar ahí para que alcance su estado de transición, que es el número 2, no es el número 1. El número 2 le pertenece a I, el número 1 le pertenece a A. Y eso entonces define las velocidades. La velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Porque si tengo que suministrar más energía, me voy a demorar más. Que si tengo que suministrar menos energía, que me voy a demorar menos. Entonces, fíjense ustedes que la energía, yo la asocié directamente ahora a la velocidad. ¿Ya? Gran energía, gran velocidad. Baja energía, baja velocidad. De ahí hice una relación directa. Cuando yo descubro entonces que hay distintas energías, por lo tanto distintas velocidades, puedo definir lo que se llama la energía de activación. Esta es una energía y esta es una energía. Las dos son energías, pero una se va a llamar activación y la otra simplemente se va a llamar energía. La energía de activación entonces siempre es la magnitud más grande que yo debo entregarle al sistema para que yo finalmente transforme de A en B. ¿Ya? Entonces ahora miro esto todo como un todo. Tengo de A y B, quiero pasar de A y B. Y tengo dos energías, esa y esa otra. Y tengo que definir una energía de activación. Miro el proceso completo y la magnitud más grande, esa es la energía de activación y ustedes ven que esa es la que está marcada aquí. ¿Ya? Si tuviésemos que dar una definición de energía de activación, existen muchas técnicas. Yo voy a inventar una para ustedes que no es técnica, pero sí me permite entender muy bien lo que yo necesito. ¿Ya? Entonces la energía de activación sería la energía asociada a la etapa más... perdón, a ver, aquí... ¿qué le puse aquí? La velocidad 1.
Le puse mayor, me parece, ¿o no? Por favor, corríjame. ¿Le puse un signo Sí, más? profe. No, no, Sí, al profe. contrario, perdón. Sí, profe, Perdón. mayor. No, por favor, corríjanlo. Ahora que lo voy a decir, me doy cuenta del error que cometí. Por favor, corríjanlo. Es un signo así. ¿Ya? Es todo lo contrario, porque si la energía es grande, la velocidad es grande, lo dije, ¿cierto? Si la velocidad, la energía es chica, si yo tengo que entregarle, lo voy a decir bien, porque me parece que me equivoqué en ese concepto, lo dije erradamente. Si yo tengo que entregarle mucha energía me voy a demorar más que si le entrego poca energía. Yo creo que ahí ya estamos en la lógica. No me acuerdo bien cómo lo dije, pero sí me acordé que lo había expresado mal el escribir. ¿Ya? Lo voy a repetir todo de nuevo por si es que lo dije mal. No me acuerdo bien si lo dije bien o mal. Ahora lo voy a repetir. Si yo tengo que entregar una energía grande, me voy a demorar más que entregar una energía chica. ¿Ya? Por lo tanto, si me demoro más en entregar una energía grande, quiere decir que esta velocidad es más rápida que esta otra. ¿Ya? ¿Y por qué me acordé de eso? Porque justamente en la definición de la energía de activación, y ahí fue cuando yo relacioné, la energía de activación se asocia siempre a la etapa más lenta del proceso. Y es por eso que me acordé del error que había cometido. ¿Ya? Por favor, anótenlo ahí. La energía de activación se asocia siempre a la velocidad más lenta de todas las que existan. Cuando existe una, vuelvo atrás, miren, cuando existe una reacción, voy a borrar eso, ahí, ¿ya? Cuando solo existe una reacción, la energía de activación corresponde a esa porque no hay otra que escoger. La única magnitud de energía es esa. Por lo tanto, como es la única magnitud de energía, es la energía de activación. Cuando voy a un proceso 2, ahí empiezan los problemas porque tengo dos magnitudes de energía. Una de ellas va a ser energía de activación y la otra no. ¿Cuál va a ser la energía de activación? La más grande, la que se asocia al proceso más lento. ¿Ya? Ahí lo dije todo correcto. Eso quiere decir que si yo tengo una reacción de 3 etapas, voy a tener 3 velocidades, voy a tener 3 energías, 2 de ellas van a ser energía simplemente y una va a tener que ser energía de activación. ¿Ya? Creo que tengo un ejemplo después de eso. Voy ahora a la última pregunta, está planteada aquí. ¿Cómo expreso la velocidad ahora de la reacción total cuando tengo 2 velocidades? Uno podría pensar, me parece que tengo alguna alternativa acá. Aquí está la alternativa, perdón. La primera alternativa que está mala, ojo que la marqué mala, es la primera que a uno se le ocurre y que parece lógica. ¿Ya? Si yo quiero medir la velocidad total de la reacción, digo, bueno, sume toda la velocidad y la suma va a ser la velocidad total. Pues. Esto no, lógicamente es difícil de encontrarle una ilógica a eso. Sumo la velocidad 1 con la velocidad 2 y esa es la velocidad total. Pero resulta que en química eso no es verdad. ¿Ya? ¿Cuál es la verdad? Es esta. Y miren, lo voy a dibujar con el lápiz. La etapa 1, recuerden ustedes, la etapa 1 era la lenta o la rápida, mirando el dibujo de abajo, ustedes lo van a saber. La etapa 1 era la lenta o la rápida. La lenta. La lenta, muy bien. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a pasar de A, lentamente, lento, hasta ahí, y la 2, pum. Valga lo que ustedes acaban de ver para explicar por qué la expresión correcta de velocidad es esta. La velocidad total de la reacción equivale siempre a la velocidad más lenta. Porque las rápidas no suman. Son tan rápidas comparado con la lenta que no suman. ¿Ah? Entonces, la expresión de velocidad siempre es equivalente a la velocidad de la etapa más lenta. Entonces, si yo quisiera, si tengo esto y digo cuál es la velocidad total de la reacción, es la velocidad 1. ¿Por qué? Porque la velocidad 1 es la más lenta. ¿Cómo sé que es la más lenta? Porque el gráfico me lo está diciendo. ¿Está? Sé que es más lenta porque tiene la energía de activación asociada. ¿Y cómo sé que es la energía de activación? Porque es la magnitud más alta. ¿Se dan cuenta cómo todo cuadra en una explicación lógica? ¿Ya?
Entonces la velocidad total de una reacción multietapa, ya sea 2, 3 o más etapas, siempre va a ser la velocidad más lenta. Entonces, me gustaría que ustedes se dieran cuenta que, al parecer, todo se basa en determinar la velocidad lenta, o sea, la etapa lenta, ¿cierto? Porque si determino la etapa lenta, fijo la energía de activación, si determino la velocidad lenta, fijo la velocidad total de la reacción, vale decir, todo eso es importante. Entonces, después vamos a practicar ver cómo determino la velocidad lenta, la etapa lenta. Creo, creo que tengo un ejemplo de 3 etapas. Antes de abandonar esto. Algunos alumnos, cuando ven este gráfico y ven esta página, se quedan con la idea de que en una reacción de 2 etapas, la velocidad 1 siempre es la lenta. Eso es incorrecto, ¿ya? Yo tengo que conocer las cinéticas particulares para poder saber cuál es la lenta. Vale decir, si usted me dice, profesor, en una reacción de 2 etapas, ¿cuál es la lenta? Yo le digo, no tengo idea. Muéstrame el gráfico y ahí le digo cuál es la lenta. ¿Entiendes? Entonces, con eso quiero decirles que, porque yo en este ejemplo haya escogido la etapa 1 como la lenta, es porque debo escoger la 1 o la 2, pues no me queda otra. ¿Entiendes? Pero no es porque siempre la etapa 1 sea la lenta. ¿Ya? Puede ser la etapa 2. Y si fuera la etapa 2, usted preguntará, bueno, ¿y cómo sería la gráfica? Al contrario de una etapa 2, se la voy a poner inmediatamente. Va a quedar un poco rayado, pero me gustaría que usted lo hiciera en una hoja aparte. En una etapa 2, por ejemplo, también exotérmica, y también, vale decir, esta misma reacción voy a hacer, pero con la etapa 2 lenta, la misma reacción. Parto de A, llego a esta transición, formo I, y luego hago eso. Miren ustedes, ¿qué pasó? La primera es una magnitud pequeña, la segunda ahora es una magnitud grande. Entonces ahora esa es una energía, y esta es la energía de activación, y en este caso, que yo he dibujado con celeste, que es un caso distinto al primero, ojo, la velocidad 2 es menor que la velocidad 1. Por lo tanto, la velocidad total es equivalente a la velocidad 2. Todo lo contrario a lo que había hecho delante. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí un ratito para que usted lo copie. Entonces, ahí tiene los 2 ejemplos de una etapa de 2 etapas, perdón, de una reacción de 2 etapas. El primero, el que dibujé para ustedes primero, es la etapa 1 la limitante, por lo tanto, es la que marca la energía de activación, es la que determina la velocidad total. Y en el segundo ejemplo que dibujé para ustedes, es todo lo contrario. La etapa 2 es la lenta, la etapa 2 define la energía de activación, la etapa 2 es equivalente a la velocidad total de la reacción. Voy a borrar. Creo que tengo una reacción de 3 etapas, voy a mirar. Como les digo, este asunto lo cambio año a año, entonces no me acuerdo si le puse o no lo puse. Reacción de 3 etapas. Ahora lo voy a hacer un poco más rápido. ¿Ya? Una reacción de 3 etapas, tal como les decía, va a tener más intermediarios que una reacción de 2 etapas, es lógico, ¿cierto? Aquí tengo la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, cada uno con un intermediario, cada uno con una velocidad. Ahora, mirando el gráfico, ¿cuál es la etapa lenta, muchachos? La etapa lenta, mirando el gráfico el que está bajito. La etapa 2. Muy bien. En la etapa 2, ¿por qué? Porque esta magnitud es la más alta. Es la que se le ha asociado a la energía de activación. Por lo tanto, la velocidad total es igual a la velocidad 2. ¿Se da cuenta cómo estoy aplicando todo? Ahora en forma más rápida a este figura de 3. Si yo quiero determinar las etapas, esa es la etapa 1, esa es la etapa 2, y esta es la etapa 3, que se nota, bueno, ahí lo tenía anotado, pero ahí se nota ya bastante claro. Tengo dibujado también los estados de transición para cada etapa. ¿No? Cada transformación tiene su estado de transición en la cúspide de la curva. La etapa 2, estado de transición en la cúspide, etapa 3, en la cúspide.
Si yo tuviera que preguntarles aquí, ¿cuál es el estado de transición más difícil de formar? Es el 2, porque se le asocia la energía de activación, ¿ya? Todavía no sabemos dibujar los estados de transición, ya vamos a aprender. Por ahora estamos teorizando todo esto. ¿Qué más podríamos decir de esta ecuación? De esta ecuación. Sabemos que es exotérmica, porque estoy mirando la energía de B de productos por debajo de la A, pero esto también podría ser endotérmica. Recuerden que yo hago ejemplos exotérmicos, pero podrían ser endotérmicos sin ningún problema, ¿ya? Las energías de I y de I1 y 2, en este caso, le puse mayor a 2, mayor que a I1, pero podría ser al revés, da lo mismo, ¿ya? Siempre y cuando, ¿cómo se hacen esto en las pruebas? Por ejemplo, yo les doy este ejercicio y les digo, haga un diagrama de energía, este diagrama se llama energía versus coordenadas de reacción o avance de reacción, sabiendo que la etapa 2 es la etapa lenta. Entonces usted me tiene que hacer un gráfico parecido a este. No exactamente igual, pero lo más importante es que esta magnitud tiene que ser la más grande de todas las que usted dibuje, ¿ya? Entonces yo debería decir, sabiendo que esta reacción es exotérmica y sabiendo que la etapa 2 es la limitante, dibuje el gráfico y tendrían que llegar a algo así, ¿ya? Es más, yo también podría tomar el simple gráfico y preguntarle cosas. Le pregunto, ¿cuál es la etapa limitante de la reacción? La etapa limitante es sinónimo de la etapa lenta. Usted me tendrá que decir la 2, ¿cierto? Si no dice ahí energía de activación, le podría yo preguntar también, la energía de asociación, ¿a qué etapa se asocia? ¿A la 1, a la 2 o a la 3? En este caso la respuesta es a la 2, porque es la más grande, ¿ya? Yo podría decirle también, mire, tengo de A a B, y la reacción ocurre en 3 etapas, vale decir, no le doy esto ni le doy esto otro, sino que le estoy diciendo simplemente, A se transforma a B en 3 etapas, y le podría preguntar cosas. ¿Cuántos intermediarios existen? La respuesta, 2. ¿Cuántos estados de transición? Respuesta, 3. ¿Se dan cuenta cómo? La respuesta, yo puedo preguntar muchas cosas, pero las respuestas todas son fáciles, pero tiene que tenerlo claro, ¿ok? Y les pregunto finalmente, de A a B, en una reacción de 3 etapas, ¿cuál es la lenta? La respuesta, ¿cuál es? No, Nicolás, siempre es una energía de activación, solamente una energía de activación. Chicos, la última pregunta que le hice para pasar. En una reacción de 3 etapas, ¿cuál es la lenta? Depende del gráfico. La que tenga mayor energía de activación. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, la que tenga mayor energía de activación. El error que podrían ustedes haberme dicho la primera, la segunda o la tercera, porque eso es casarse con algo que no saben. La respuesta es depende de cuál sea la mayor. Ahora, si yo les muestro el gráfico, de ahí ustedes también lo pueden sacar, ¿cierto? Pero en una pregunta abierta, como la que le acabo de hacer, ¿cuál es la etapa lenta en un proceso de 3 etapas? No tengo idea. La única idea es la que tiene la mayor energía de activación, que puede ser la 1, puede ser la 2 y también puede ser la 3. Cualquiera de las 3 puede ser, ¿okay? En este caso, yo he escogido caprichosamente que sea la 2. Pero ustedes, si quieren, se entretienen y hacen reacciones de 3 etapas, donde la etapa 1 sea la lenta, en la 2 ya la tienen, y pueden hacer un gráfico donde la 3 sea la lenta. Entonces ahí van practicando. Yo les aseguro que si hacen mis recomendaciones, no hay forma de que yo les pueda pedir algo que no hayan hecho en su casa durante la prueba. ¿Ya? Profe, Dígame. en esa misma pregunta donde dijo A y B, ya tiene 3 etapas de transición. Si me da la velocidad total, como la velocidad limitante, ahí podría llegar a saber la energía de activación o no. Solamente si yo al ponerte la velocidad te la asocio a una etapa. Por ejemplo, yo te digo la velocidad, esa reacción, sin este gráfico, suponte que este gráfico no existe, ¿cierto? Sí, yo te digo, suponte la velocidad total es igual a la velocidad 1. Ahí en el fondo te estoy dando todas las respuestas, porque te estoy diciendo que la 1 es la limitante, la 1 es la energía de activación, la 1 es la lenta, la 1 es la más importante de todas. ¿Te das cuenta? Ya, gracias. Entonces todo depende de lo que yo te esté dando y cómo tú lo sepas interpretar. Ya créanme que en una pregunta, los profesores, salvo que nos equivoquemos, en una pregunta uno da todas las claves para la respuesta. El problema está que el alumno, como a veces tiene poca práctica, no es capaz de descubrir las claves, ¿ya?
Pero aquí créanme que ya yo no me estoy guardando ninguna clave bajo el bolsillo. Le estoy dando todas las claves que yo podría dar, con las cuales yo podría interpretar a través de una, interpelarlo a través de una pregunta. ¿Ya? Avancemos. Un proceso que se asocia a la velocidad es el proceso de catálisis. ¿Ya? ¿Qué sería un proceso catalítico? ¿Ya? Un proceso catalítico es un proceso distinto a uno no catalítico. Perdóneme que sea tan básico la definición, pero hay alumnos que tienen confusión, por eso lo voy a hacer. Miren ustedes, voy a partir de abajo para adelante. Estoy hidrogenando, estoy metiendo hidrógeno, por lo tanto es una reacción de hidrogenación. Estoy hidrogenando este alqueno. En la reacción 1 lo hago en una forma bruta, si se quiere así. Tomo el alqueno y tomo el hidrógeno y los combino. En la segunda hago un poco más fino. Tomo el hidrógeno, tomo el alqueno y le pongo un agente catalizador. En este caso es paladio sobre carbono. Por ahora no me interesa que ustedes sepan cómo es la reacción, esa yo ya se la voy a enseñar en el próximo capítulo. Por ahora, ¿qué me interesa? Que ustedes vean que la primera reacción es no catalizada, si quieren la anotan ahí, no catalizada, y la segunda es una reacción catalizada. ¿Ya? Ambas reacciones ocurren, en una etapa. Entonces, por ahora lo vamos a dejar en una etapa, después vamos a ver que existen finezas. Por ahora lo vamos a dejar en una etapa para meter el concepto de catálisis. Como es una reacción de una etapa, solamente tengo un pico con un estado de transición arriba. Eso ya lo habíamos visto en las páginas anteriores. La reacción no catalizada es la azul. Entonces, tomo el alqueno con el hidrógeno, aquí debería estar más hidrógeno, si ustedes lo quieren anotan ahí, porque si no, queda incompleto. Alqueno más hidrógeno, ahí están los reactantes, empieza a subir la energía, sube, hasta que alcanzo el estado de transición y luego doy producto. En ambos casos la reacción es exotérmica, por eso el producto está por debajo de los reactantes. ¿Qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso ocurre lo mismo. Tengo el alqueno con el hidrógeno, la energía empieza a subir, llega al estado de transición y doy producto. Pero ustedes se pueden dar cuenta de que hay una reacción que demanda más energía que la otra. ¿Ya? Las dos magnitudes son energías de activación, porque como hay una sola etapa, esa energía siempre se llama energía de activación para una etapa. Pero resulta que hay una energía de activación grande, que es para un proceso, que es el no catalizado, y una energía de activación chica para el otro proceso catalizado. ¿Cuál proceso es más rápido? ¿Piensan ustedes? ¿Cuál proceso es más rápido? Energía de activación. Catalizado. El de menor energía de activación, para decir el catalizado, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace a la larga un catalizador? ¿Ya? Hace que la transformación de reactante a producto ocurra de una forma más rápida. ¿Ya? Hace que ocurra de una forma más rápida. Pero aquí es donde viene el problema de muchos alumnos. Cuando uno le pregunta ¿por qué se hace más rápida? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el alumno? Mira el dibujo, ¿ya? Y dice, la hace más rápida porque disminuye la energía de activación. Hasta a lo mejor usted está pensando, pero si eso es verdad, ¿entendés? Estoy mirando que una energía de activación es grande y la otra energía de activación es chica. Y uno dirá, la catálisis la disminuyó. Del azul la pasó a la roja. Es aquí donde está la fineza que yo quiero que usted aprenda hoy día. El proceso en azul es distinto del proceso en rojo. El proceso en azul participan dos componentes, el alqueno y el hidrógeno. En el proceso en rojo participan tres componentes, el alqueno, el hidrógeno y el catalizador. Por lo tanto, es una reacción absolutamente distinta a la de azul, que tiene los mismos reactantes, salvo el catalizador, y que tiene el mismo producto, ¿cierto? Pero son procesos absolutamente distintos. Entonces yo no puedo decir que la energía de activación azul bajó, disminuyó. ¿Por qué? Porque yo cambié el proceso. Ahora no es el proceso azul, es un proceso rojo, es absolutamente distinto. Ahora, da la casualidad que el proceso rojo tiene una energía de activación menor que el azul.
Esa es la única verdad, que la energía de activación catalizada es más baja que la no catalizada. Pero yo no puedo decir que la catálisis disminuyó la energía de activación, porque eso no es verdad. Las energías de activaciones no disminuyen, son lo que son. ¿Ya? La magnitud de una energía de activación yo no la puedo cambiar, es lo que es lo que yo necesito para llegar al estado de transición. ¿Ya? Lo que yo puedo definir es un camino distinto a través de otra reacción para llegar a un estado de transición que es distinto de ese, porque en este estado de transición participa el hidrógeno, el alqueno y el catalizador. Sin embargo, en esta solamente participa el hidrógeno y el alqueno, son distintos. ¿Ya? Y digo, este segundo estado de transición, para formarse se requiere menor energía de activación. Y eso me conlleva una menor velocidad. Me gustaría entonces que ustedes quedaran claros con eso. En la catálisis yo no disminuyo la energía de activación del proceso. En la catálisis, y eso me gustaría que ustedes lo escribieran, genero un nuevo proceso que me origina el mismo producto, pero con una energía de activación más baja. Voy a repetir. En un proceso catalítico, yo genero una nueva reacción química, un nuevo proceso, con un estado de transición distinto y con una energía de activación más baja. Por lo tanto, con una velocidad más alta. Ojalá eso haya quedado muy claro, muchachos. Dígame. ¿Y puede dar la como casualidad o lo que sea de que con el proceso catalítico dé un producto distinto o siempre va a ser el mismo? Si te da un proceso, puede ser que tú intentes probar un catalizador. Suponte que en vez de paladio carbono voy a inventar le voy a meter una sal de cobre, por ejemplo, ¿cierto? Y resulta que con la sal de cobre, esta reacción no existe, pero es para responder tu pregunta. Resulta que con la sal de cobre, el hidrógeno con el alqueno no dan el producto, sino que dan otra cosa, que es lo que tú planteas. Entonces, yo eso lo planteo como una reacción distinta, pero yo no podría decir que estoy catalizando esa reacción, ¿no? Porque para ser catalizada yo tengo que tener el mismo producto. ¿Ya? Entonces, una reacción no catalizada, para tener un símil catalizado, debe tener el mismo producto. ¿Ya? La única diferencia es que yo le agrego el agente catalizador. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, si yo le agrego algo a esa reacción y obtengo otro producto, simplemente es otra reacción que no tiene nada que ver con la primera. ¿Ya? Lo único que se parece es que tiene los mismos reactantes. ¿Ya? Entonces, ¿okay? Es como una prueba y error de catalizadores al final, fin y al cabo. Claro, lo más probable es que muchas reacciones catalizadas hayan partido de la prueba y el error. ¿Ya? Yo creo que las menos pruebas parten de un diseño lógico. ¿Ya? Cuando uno dice, mira, conozco tan bien la reacción que si le coloco esto, va a pasar tal cosa. Eso es ser muy, perdónenme la palabra, muy capo para la química. ¿Entiendes? Y habemos pocos. No, capo hay pocos. ¿Ya? Sí, se puede, pero quiere decir que tú tienes un dominio tal de la reacción que quieres catalizar que sabes exactamente cómo va a participar un agente extraño, que sería el catalizador. ¿Ya? Lo más probable es que uno tiene una idea y la prueba. Y dice, resultó. Pero a lo mejor si le modifico otras cosas resulta mejor. Y vamos y pruebo un segundo catalizador o modifico el catalizador. Y así es como va avanzando la química, en la mayoría de las circunstancias. ¿Ya? Y hacer un camino u otro no es vergonzoso. Son caminos absolutamente válidos porque los dos se apoyan en el método científico. Es la herramienta que tenemos nosotros los químicos y todo científico para avanzar en sus estudios. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. De nada. Perdón, lo agrandé. Estamos en la página 20. Acá está, 20. Y ahora vamos a emplear los 15 minutos que nos quedan en hablar del estado de transición, porque parece ser que el estado de transición es una entidad así como media fantástica. Déjenme decirle que el estado de transición, lo primero, que es una situación. ¿A qué me refiero con la situación? Que no es un compuesto que yo pueda aislar, no es una especie que yo pueda aislar, es una situación. ¿Por qué? Porque en esta situación hay enlaces que se están formando y hay enlaces que se están rompiendo. ¿Ya? Yo siempre digo, el estado de transición es un gerundio, formando, rompiendo, son gerundios. ¿Ya? Cuando yo hablo del reactante, estoy hablando del pasado, era. Cuando hablo del producto, estoy hablando del futuro, con respecto al estado de transición. Reactante es el pasado del estado de transición, el producto es el futuro del estado de transición.
¿Cuál es la realidad en el momento del estado de transición? Esa es la realidad. Están ocurriendo las cosas. Por eso le pongo un gerundio, están pasando. Los enlaces se están formando y los enlaces se están rompiendo. Y como se están formando y rompiendo, yo no puedo aislar algo que está ocurriendo, ¿ya? Por eso digo que es una circunstancia, es una situación que está pasando. Es como cuando dicen los noticieros, es una noticia en desarrollo. El estado de transición, sí, es la química en desarrollo. No la puedo aislar. ¿Por qué? Porque se está desarrollando, ¿no? Dicho eso, vamos a ver algunas reglas que me permiten a mí dibujar los estados de transición. Vamos a tomar esta reacción como base. Tengo un alcohol, lo voy a hacer reaccionar con un bromuro, paso por un estado de transición y formo los productos. La primera regla, yo debo identificar cuáles enlaces se rompen y cuáles se forman. ¿Cómo lo sé? Miro los reactantes y sé cuáles se rompen. Si ustedes miran ahí, se nota perfectamente que el enlace que se rompe es ese, ¿cierto? Y miro acá y noto que el enlace que se formó fue ese. Ahí lo tengo. El enlace roto, el enlace formado. En este ejemplo es súper simple mirarlo. En otros ejemplos es más complicado, ¿ya? Pero le pongo un ejemplo simple justamente para ir soltando el ojo, como le hemos llamado varias veces. Entonces, la primera condición para escribir un estado de transición, recuerden cuál es nuestro objetivo, escribir ese. Queremos escribir el estado de transición. Entonces, la primera regla es descubrir cuáles son los enlaces que se rompen y cuáles son los que se forman. ¿Por qué? Porque en el estado de transición, los que se rompen se están rompiendo y los que se forman se están formando. Por eso es importante, ¿ya? En el segundo, hay que tener una noción del mecanismo, y eso yo se la voy a entregar más adelante. Hay que saber cómo opera la reacción. Por ejemplo, en este caso, yo debería saber que la reacción opera cuando este bromuro ataca a ese carbono. Voy a poner un lápiz un poquito más delgado. Ahí. Ataca ese carbono y ese grupo es desplazado, es sustituido. Yo, conociendo ese aspecto mecanístico, ¿qué es lo que hago? El bromo está atacando y lo planteo con una línea punteada. Está atacando. O este enlace se está formando, también yo podría decir. Este enlace se está formando, por lo tanto, no es como ese que está formado, entonces no puedo usar una línea definida, una línea nítida, tengo que usar una línea punteada. La línea punteada entonces me indica, en este caso, que el enlace se está formando, mientras que el enlace que va entre carbono y oxígeno, también lo hago punteado, pero no es porque se esté formando, sino que es porque se está rompiendo. Entonces, la línea punteada me va a indicar un enlace que se está formando, pero también me puede indicar un enlace que se está rompiendo. Y si usted ve línea punteada, entonces me dice, bueno, ¿cómo sé cuál se está formando y cuál se está rompiendo? Por esto, por la noción del mecanismo que se necesita, ¿ya? Que todavía no lo tiene usted, pero ya se los voy a dar, ¿ya? Entonces, yo conociendo el mecanismo, sé que ese se está formando y ese que se está rompiendo. No es al revés, ¿ya? Pero en el dibujo, los dos tienen línea punteada, eso es lo importante, estamos viendo el dibujo, ¿cierto? Entonces, descubrir los enlaces que se rompen y se forman, primero. Segundo, con línea punteada, lo represento. Vamos al tercero. En la tercera, debo descubrir qué cargas tienen los átomos en el estado de transición. En el estado de transición, siempre los átomos tienen cargas, ¿no? O deltas de carga. Miren ustedes. Voy a poner un lápiz. Ahí. Voy a centrar mi atención en el carbono. ¿Por qué en el carbono? Porque centro la atención en todos los átomos que participan de la ruptura y la formación, ¿cierto? Carbono, oxígeno se rompía, por lo tanto yo le tengo que poner atención a carbono, tengo que ponerle atención a oxígeno, y acá carbono, bromo, por lo tanto carbono ya le puse atención, y al bromo. Tengo que ponerle atención al carbono, al oxígeno y al bromo, que están aquí. Carbono, oxígeno y bromo. Y esto yo lo inventé para ustedes, esto no lo van a ver en ninguna parte. Esto es top secret entre nosotros solamente. Yo le hago una diferencia aquí. Miro los tres átomos que descubrí que son los importantes en el estado de transición y los miro antes de la transformación y después de la transformación. O si quieren,
en los reactantes y en los productos. En los reactantes, miro carbono. Miren, este es el reactante, ¿cierto? Y este es el producto. El carbono está neutro, no tiene carga. Y acá el carbono está neutro, no tiene carga. Entonces, carbono neutro pase a carbono neutro. ¿Qué fue, me dirá usted? Bueno, es una casualidad nomás. ¿Qué pasó con el oxígeno? El oxígeno, ¿cómo está ahí? Neutro. ¿Y cómo terminó? Con una carga negativa, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el bromo? Antes está cargado, ahí está, y terminó neutro. Entonces, hacer ese balance, ¿para qué me sirve a mí? Para saber ahora los deltas de carga que le tengo que colocar a los átomos. Al carbono no le debo colocar ningún delta, porque de neutro pasó a neutro. Sin embargo, el oxígeno de neutro pasó a menos. Por lo tanto, en el medio yo le voy a colocar un delta menos. Ese delta significa que se está transformando de neutro a cargado. ¿Y qué hago acá? Tengo cargado y paso a neutro. Y le voy a poner un delta menos. Y aquí es donde empiezan los problemas también de los alumnos. O siguen los problemas. Porque miran ahí y dicen, tengo un delta menos y tengo delta menos. Vale decir, tengo un delta menos para las dos situaciones. Donde de neutro pase a cargado y de cargado pase a neutro. Y déjenme explicarle para que se entienda. Creo que lo tengo en la otra. A ver, déjenme ver si lo tengo en la otra página. A ver si lo tengo mejor ahí. No. ¿Por qué ocurre eso? Les voy a inventar un gráfico. Voy a hacer una línea más gruesa para dibujar sobre eso. Voy a hacer un gráfico. Aquí está la carga y aquí estamos sin carga. Voy a dibujar el oxígeno. El oxígeno partió aquí, partió sin carga, ¿cierto? Y va a hacer este camino hasta llegar a este nivel donde tiene carga. Este es el camino del oxígeno. Si yo me paro en el medio, aquí está neutro y acá tiene carga, en el medio quiere decir que está ganando carga. Ese ganar carga se representa con el delta menos que les dije, delta menos. Este era el camino del oxígeno. Voy a ponerlo así. Voy a ponerlo una hoy para que se note que es oxígeno simplemente. ¿Ya? Oxígeno. Y ahora miren el bromuro. El bromuro es al revés, parte acá, está cargado y camina hasta acá, a neutro. Ahí lo voy a poner. Este es el camino del bromo. Partió como bromuro y caminó hacia acá, a bromo. El oxígeno partió neutro y llegó a cargado y caminó hacia allá. Y fíjense, ¿dónde se toparon los dos? Ahí. Se toparon los dos caminos, se toparon en el medio, y el medio ¿qué representa? Delta menos. Es por eso que delta menos me representa los dos caminos, cuando un átomo está ganando la carga negativa o cuando está perdiendo la carga negativa. Porque en el camino, y yo creo que este dibujo tampoco lo van a encontrar en ninguna parte, créanme que en ninguna parte lo van a encontrar, ¿ya? Pero este dibujo que yo lo he desarrollado así de simple, como usted verá, ha tomado años hacerlo, ¿ya? Me muestra perfectamente por qué es delta menos en las dos situaciones, ¿ya? Porque se encuentran en el mismo punto del camino. Cuando yo voy subiendo o cuando voy bajando carga, me encuentro en el mismo punto. Y ese punto es el delta menos, ¿ya? Voy a borrar. Entonces, una vez que descubrí los átomos que se rompen, se forman, use la línea punteada para los enlaces que se forman y se están rompiendo, hice el análisis de carga antes y después de la transformación, estoy en condiciones de saber que oxígeno tiene un delta menos y que el bromo tiene un delta menos. ¿Ya? Por todo lo que le acabo de decir. Y vamos al final ahora. ¿Qué pasa con todo ese conocimiento? Miren. Las líneas punteadas, ahora yo le agrego los signos. Bromo, delta menos, pero yo sé ahora, como sé el reactante y conozco el producto, yo sé que ese bromo, ese delta menos, perdón,
es de un bromuro que está perdiendo carga. Y este delta menos es de un oxígeno que está ganando carga. Vale decir, yo le doy el sentido, porque si miro eso y no conozco el reactante y el producto, yo no puedo saber quién está ganando y quién está perdiendo. ¿Ya? ¿Cuándo yo sé quién gana y quién pierde? Cuando miro el reactante y miro el producto. Y me doy cuenta que de bromuro pasé a bromo. Ahí digo, ese está perdiendo carga. Y miro el oxígeno. Era neutro y terminó oxígeno cargado. Y ahí digo, entonces ese delta menos es que está ganando carga. ¿Se da cuenta que la interpretación del delta menos yo se la doy mirando los reactantes y mirando los productos? ¿Okay? Entonces, para escribir un estado de transición, es fundamental que usted conozca los reactantes y conozca los productos. No se puede escribir un estado de transición sin conocer la naturaleza del reactante y del producto. No se puede, ¿ya? Una última idea. Bueno, y ese se dibuja entre corchetes generalmente y se le coloca el signo. Eso generalmente es así, ¿ya? Eso es como una formalidad para decir que ese es el estado de transición. Se está formando, se está rompiendo, ese se está cargando y ese se está descargando. Y ahí tengo contada la historia completa del estado de transición. Y una sexta que me va a permitir, tengo que cambiar la ecuación para meter una sexta idea de los estados de transición, lo voy a leer, el análisis de carga se aplica exactamente para átomos que pasen a signos positivos. Todo lo que yo hablé fue de signos negativos, pero para signos positivos es lo mismo. Miren ustedes acá. En esta reacción, los átomos participantes, los voy a marcar, oxígeno es participante, ¿cierto? Y este carbono es participante. ¿Por qué? Porque justamente ese es el enlace que se rompe, ¿cierto? Fíjense que ahí se rompió con ella. Entonces, el oxígeno quedó negativo y el carbono quedó positivo. Voy a escribir el estado de transición directamente, me voy a saltar todas las etapas. Voy a escribir el estado de transición. Si me hago caso yo mismo a lo que de escribir el estado de transición, quiere decir que ese enlace, es el punteado, porque es el enlace que se está rompiendo en el estado de transición, ¿cierto? En el reactante está formado, en el producto se rompió. Por lo tanto, en el estado de transición se está rompiendo. Recuerden el concepto de gerundio, se está rompiendo. Entonces, ahí lo dibujé. Ahora me queda el asunto de las cargas. El oxígeno quedó cargado negativamente. Quiere decir que en el estado de transición se está cargando, delta menos. Y el carbono, que era neutro, quedó positivo. ¿Qué quiere decir? Que en el camino, en el estado de transición, se está cargando positivamente. Y cargando positivamente significa entonces un delta más. Si yo tuviera una reacción, por último, en el cual paso de un carbono positivo a un carbono neutro, ¿cierto? En el estado de transición, ese también sería delta más, igual que este, solamente que este es un delta más de que estoy perdiendo carga y este es un delta más de que estoy ganando carga. Lo mismo que les dije para los signos, los delta menos. ¿Ah? Entonces, un delta más puede significar que un átomo se está cargando positivamente o puede ser que era cargado positivamente y está pasando a neutro, al igual que con los átomos cargados negativamente. Y con todos esos conceptos ustedes tienen que ser capaces de aquí en adelante, yo les voy a ayudar en las primeras etapas, de escribir estados de transición, puesto que muchas veces en los ejercicios y en las pruebas se pide escribir los estados de transición. Como ustedes ya van a saber los mecanismos, ¿ya? Van a saber si los enlaces se van a romper o formar, quién va a atacar a quién, qué grupo va a ser eliminado, todo eso lo van a conocer. Por lo tanto, van a aplicar todos esos conceptos sumados a lo que les estoy dando ahora y tendrían que ser capaces de escribir entonces los estados de transición de un proceso. Y un proceso puede tener un estado de transición cuando tiene una etapa, puede tener 2, 3 o todos los que correspondan según el número de etapas que se hayan dibujado. Profe, ¿Sí? es que esto es para dibujar los estados de transición, pero ¿cómo se dibujaría una especie intermediaria o eso tiene como su propia química? La especie intermediaria tiene que ver con el mecanismo y eso te lo voy a enseñar de la próxima clase, ¿ya? Ya. Entonces, en el mecanismo yo te voy a
enseñar cómo se transforma, por ejemplo, una reacción de 2 etapas. ¿Ya? Voy a exponer esto. A pasó a B y B pasó a C. ¿Ya? Entonces, claro, el problema que tú me planteas es ese. ¿Ya? En el mecanismo yo te voy a enseñar cómo es la estructura de C. ¿Ya? Yo te voy a decir cómo A se transforma en B y cómo B se transforma en C. Por lo tanto, conocer B no va a ser problema para ti porque lo vas a conocer. ¿Ya? El problema va a ser dibujar ese y dibujar ese. ¿Ya? El estado de transición 1, el estado de transición 2. En todos los casos, me parece, no, el 80% de los casos yo se los voy a dibujar, ¿ya? Para que ustedes tomen práctica. En los ejercicios les vamos a pedir dibujarlo y en las pruebas obviamente les vamos a pedir dibujarlo. Entonces, no te preocupes cómo es el estado intermediario porque ese es parte del conocimiento que todavía tú no tienes. Por eso lo estás echando de menos. Pero yo te lo voy a pasar desde a ti y a todo el resto. En las 3 clases próximas les voy a enseñar lo que necesitan saber para la prueba, ¿ya? Y después Alain seguirá adelante con el resto del curso. Ya, gracias. ¿Ya? Aquí paramos, muchachos. Terminamos justamente a tiempo con el capítulo 6. Lo próximo que nos queda, por lo menos de mi parte para con ustedes, es aproximadamente la mitad del capítulo 7. Ya voy a trabajar yo adiciones sobre alquenos, tal como les dije. Yo voy a ver reacciones de adición, voy a tomar el alqueno y le voy a adicionar distintas cosas. ¿Ya? Todas ellas van a ser reacciones de adición. Por lo tanto, esa materia es la que va a entrar en la prueba. Les pido por favor que lleguen temprano a las clases próximas, que pongan atención, porque todo lo que les he enseñado solamente es la base de lo que les voy a preguntar en la prueba con respecto a las reacciones. ¿Ya? Si no ven las reacciones, toda esta base no la van a poder aplicar. ¿Okay? Aquí paramos, muchachos, entonces. Namaste, que nada y nadie les quite felicidad. Nos vemos, Montserrat se está despidiendo. Adiós a todos. Nos vemos el día lunes. Recuerden, mañana tienen la clase con Fidel, la clase de ejercicios. Nos vemos, muchachos. Chao, profe, gracias. Muy bien. Nos Chao. vemos. Profesor, Bien. muchas gracias por la clase, cuídese. Bye, adiós. Muchas gracias. Chao, que estén bien.